Eh, Buenas, ¿se me escucha? ¿Se me escucha un poco? ¿Se me escucha un poquito o no? ¿Se me escucha Sí, bien? cerca del micrófono. Cerca del micrófono. Bueno, No bueno, tanto. bueno. Eh, Comenzamos la clase, estamos en historia 1 de la Tecnicatura de Turismo. Eh, Estamos comenzando con el tema de la autonomía provincial. Medianamente, ¿sabe usted el año pasado cuántos años se han conmemorado? Sí, 200. Ah, bien, 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 bien. Entonces, más o menos, ¿sabe también la fecha? Sí, el día 27 de abril. Bueno, entonces podemos comenzar. Permiso. Podemos comenzar. Voy a compartir la pantalla. Me permite. Ahí estamos. Compartir. Bueno, ahí estamos. Hablar sobre la autonomía provincial. Bien. Aproximadamente, ¿sabe o se ubica dónde es este lugar de la ciudad? Es un lugar bastante reconocido. No, profe, no sé, no sabría decirle. Bueno, esta es la batalla justamente que se realiza entre fuerzas santiagueñas y tucumanas, eh, comandadas por el capitán Ibarra, que luego hablaremos de él, pero básicamente en ese momento se le decía templo, si bien hoy se lo conoce como iglesia, es, para el día de hoy sería la iglesia de Santo Domingo. Si bien en su momento no cambiaba su nombre, sino solamente la denominación, pero por ejemplo podemos ver que en el dibujo tampoco tiene las rejas que suele tener ahora, que eso se han ido agregando con el tiempo. Pero como para que se ubique es la Urquiza y 25 de Mayo. Es un lugar céntrico como para que uno diga, oh, la ciudad no llegaba tan lejos, digamos. Así que eso para pensar. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, autonomía para hablar sobre el significado ya de la definición, como para no errarla. Se dice que se refiere a cierta potestad o nivel de independencia que una persona u organismo tiene para actuar, hacer o decidir dentro de ciertos términos. Si bien su significado en palabras griegas significa que se puede decidir por uno mismo, básicamente sería salirse del poder de alguien o de algo que los está oprimiendo. Justamente que son las ideas que conllevan a, a un pensamiento de autonomía provincial porque estábamos debajo del poder, si bien espero que no se olvide de Tucumán, que bueno, ellos pretendían tener todo el poderío en el norte. Por ejemplo, ¿sabe dónde está ubicado y reconoce el nombre del edificio? Sí, tenemos conocimiento en el lugar en el que está ubicado, que es en un lugar céntrico, pero tengo conocimientos a rasgos generales, no muy adentrado en lo que sería el nombre Juan Felipe Ibarra. ¿Usted me puede explicar? Bien, 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 bien. Entonces, claro, bueno, son las nuevas torres que se han hecho para la parte económica y educativa de la provincia. Si bien le han puesto un nombre bastante, podría decirse polémico de una manera y respetuosa de otra. Si bien es la primera persona no es la primera, es la persona que declara la autonomía provincial,
Por lo tanto, es alguien muy importante dentro de nuestra historia. Eh, Juan Felipe Ibarra, si bien era el caudillo del interior, el cual tenía las mayores fuerzas, por lo tanto, en un momento de la historia se lo convoca para poder luchar contra las fuerzas para unir todos los cuarteles que había, porque antes los cuarteles estaban dispersados por el territorio, no estaban todos juntos, y todos respondían a un solo capitán, general, coronel. Y normalmente, bueno, Ibarra los une a todos y van a luchar contra las fuerzas tucumanas. Si bien es alguien muy importante, es muy honrado, pero también a la vez, como hemos dicho previamente, es polémico. ¿Por qué? Porque lamentablemente es el primer caudillo que tenemos en el gobierno, por lo tanto, si bien la manera y la situación política se va repitiendo a lo largo de la historia de Santiago, pero bueno, es el primer ejemplo de un modelo, podría decirse, unitario de gobierno. Luego tenemos, muy probablemente no lo reconozcan, que es Juan Francisco Borges. Básicamente es quien comienza este movimiento independentista, para decirlo perfectamente, eh, inculcando las ideas dentro de la sociedad santiagueña de ese momento, que básicamente no eran tan solo unos ideales políticos, sino también había otras causas, ¿cómo podrían decirse?, económicas, en cuanto a que ellos daban el diezmo al gobierno de Tucumán, digamos, pero este no redistribuía dentro de nuestra sociedad. Para continuar, tengo un texto que lo podemos leer juntos. Permiso, voy a ir sacando, voy a ir compartiendo. Voy a compartir el texto donde lo tenía. Permiso, ¿no? Pam, pam, pam. Perdón, estoy aprendiendo. Ahí está. Ya le comparto. 2 segundos. Ahí está. ¿Está pudiendo ver el texto? Sí. Muy bien. Bueno, básicamente trata la historia de Borges. Ahí dice un perdón para Borges. Si bien Borges lleva adelante un movimiento de ideales políticos, económicos diferentes a lo de ese momento, Arauz, que era el gobernante de Tucumán, justamente en ese momento no tenían un cabecilla político, sino que siempre era el cabecilla del ejército. Por lo tanto, tenían el teniente coronel. El teniente coronel Arauz de Tucumán, justamente lo persigue por obvias razones, porque bueno, no quería que estas ideas sigan avanzando dentro de la sociedad santiagueña, que si bien contaba con mucho apoyo, pero tiene un final trágico, lamentablemente, porque él primero realiza una primera revolución, si se podría decir, que en realidad es un movimiento de vecinos, que luego lo vamos a ver en la próxima clase, porque vamos a tratar más que nada los actores, para no explicarles demasiado, digamos, para hacer un paneo general. Eh, pero en la segunda es donde él más cerca se encuentra, porque él se va exiliado, se va a Salta, eh, inclusive se va un tiempo, se van aproximadamente 2 años y después vuelve, y vuelve con mucho más apoyo, porque venía con apoyo de la gobernación de Salta. Pero en fin, sus propios amigos, digamos, porque él justamente pierde la segunda revolución y
es vencido en realidad por las fuerzas de Arauz y se va escapando hacia el campo, a la casa de Taboada, que luego son los Taboada de los gobernantes, en donde, bueno, ellos mismos lo traicionan y le dan la información a Arauz de dónde se encontraba, y por lo tanto, luego es apresado. En el medio de toda la decisión, si es ejecutado o no, eh, porque la orden la debía dar el general del ejército, quien justamente es el general Manuel Belgrano. Vamos a tratar justamente ese tema con este texto. Si le parece, procedemos a leer. Buenas. Sí, sí. Ah, bien, bueno. Entonces, el texto comienza. Y llegamos a un lugar donde abundaban los vinales, que son árboles con grandes espinas. El mayoral, antes de cruzar el río que en quechua se llama Misquimayo, decidió que pernoctáramos en una posta o posada rústica. Sería la medianoche cuando algo como el aleteo de un pájaro me despertó. Junto a mi catre, cama rudimentaria de tiento, un gaucho o gaudería, jinete transhumante de esos países. Me extendió un papel con manchas color carmín. La visión se desvaneció y la atribuí a mi sueño pesado, fruto del cansancio y del charqui, el tasajo, que sería el charqui de hoy, comido durante el viaje. A la mañana siguiente y de nuevo en camino nos impresionó vivamente saber que esa noche los 4 pasajeros habíamos percibido la misma presencia. Muere el año 16 y en el campamento del Ejército del Norte, General Manuel Belgrano, el sol bruto de la siesta tucumana se cuela en la carpa de su jefe. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano no imagina entonces su sino rebajado a estatua, a medalla, a láminas escolares, que es lo que representa hoy. Entonces, es solo un general por necesidad, un general cansado que se acuesta vestido en su catre de campaña y se saca las botas porque torturan sus tobillos hinchados por la hidropesía. Sus soldados lo respetan, inflexible con la disciplina. Al que más exige es a su pobre cuerpo enfermo. Acaba de firmar la orden de fusilar al teniente coronel Juan Francisco Borges y ya partió el chasqui que la lleva de Tucumán a Santiago del Estero. Ah, desgraciado el Juan Francisco, tan soberbio y tan díscolo, mi pariente Juan Francisco. Eso decía Belgrano. 4 leguas al sudeste de Santiago, en la chacra de Santo Domingo, el prisionero aguarda su destino, que ya estaba en la chacra de los Taboada, que había sido traicionado. Consciente de la gravedad de su situación, demanda la presencia de su confesor, el padre Ibarzábal, y solo eso pide, que el caballero cruzado de la Orden de Santiago no implora clemencia, porque aunque se quiera ocultar, por más que se quiera ocultar, Juan Francisco Borges era un soldado destacado dentro de las fuerzas santiagueñas. Ahora, continuando con el texto, dice, el general duda, el Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica, que meses antes declaró la independencia y continúa reunido en San Miguel de Tucumán, ordenó sofocar la insurgencia de Borges, quien depuso al teniente gobernador Gamino Ibáñez, dependiente del gobierno de Tucumán. Lo sorprendieron en Pitambalá, húsares de Bustos y La Madrid, contra gauchos armados con chuzas. Vaya hazaña. Y él dispuso el fusilamiento del cabecilla, pero él estudió leyes en Salamanca, no el arte de la guerra. Jamás quiso ser señor de la vida y la muerte. Eso sobre el general Belgrano. Ahora, mientras el chasqui cabalga con la muerte bajo su rastro, duda el general. Borges es su pariente, por el lado de los Alba Bravo de Zamora. Sabe que siempre ha sido víctima de su carácter impulsivo. Debió haber escarmentado con el fracaso de la insurrección anterior. Como decimos,
Previamente había tratado de independizar. No, el general en jefe no puede actuar de otra manera. El mal ejemplo podría cundir. Sin embargo, la lucha interior es aún más penosa que la del campo de batalla. Por fin, vence la misericordia y el general envía un segundo chasqui a Santiago llevando el perdón para el prisionero. Pero luego piensa que no debió perdonar, que su afecto por el pariente prevaleció sobre los deseos del Congreso. Su sentido del deber le reprocha su flaqueza. ¿Cómo quisiera no ser el señor de la vida y la muerte? Envuelto en transpiración, vencido por el cansancio de la ronda nocturna y las maniobras de la mañana, el general se queda dormido. Los dos chasquis se encuentran en la posta de Vinará, sobre el camino real, ya en tierra santiagueña. Uno, repuesto por un par de horas de sueño y unos amargos, se dispone a partir. El otro, recién llegado, ata el cansado reyuno al palenque y pide una sangría y un catre para tirarse un rato, solo un rato. Pero el maestro de posta los invita con un costillar de asado que ya está listo. Junto al fogón se reconocen. Los dos son del lado de las Trancas, en el norte tucumano. Altos y adustos, ahijados de un hacendado, el Payo Iramaín. Nadie duda de que también son sus hijos. Los mismos ojos verdosos, felinos, sorprenden en sus rostros morenos sobre los pómulos ahindados. Alguna vez estuvieron prendados de la misma china, pero esta prefirió a un pueblero de Salta y ellos se sintieron compañeros de desgracia. Buenos jinetes, son chasquis al servicio del general Belgrano, parcos como todo gaucho. En el campamento se saludan con algún afecto, sin embargo, hoy se torean con un rencor nuevo. Mozo, hambreado había resuelto el perro cimarrón para el asado. ¿Y de ahí? No más faltaba que le pida permiso para comer. Y yo que creía que solo le gustaba la carne yegua. Yegua, tu abuela. Es la conversación entre los dos chasquis. Ahora el general sueña y en un sueño prosigue la lucha interior, fusilamiento, perdón, deber o misericordia, perdón o fusilamiento. Los dos gauchos danzan ya su extraña coreografía, el brazo izquierdo protegido por el poncho, el derecho empuñando uno el perdón y el otro el deber. Ante el viejo maestro de posta de Vinará, impotente para separarlos. Recién llegado se muestra diestro. El recién llegado se muestra diestro y además lo favorece su largo caronero, que es el escudo de poncho. El otro en desventaja con su facón corto. Empareja la pelea con habilidad increíble. Por fin, este se estira a fondo y ensarta a su rival en el pecho, hundiendo la hoja entera hasta el ondulado gavilán de bronce. Ahora el chasqui sigue de viaje con la orden de fusilamiento, ante el griterío inútil de la mujer del maestro de postas y la paciencia resignada del viejo. El otro gaucho queda tendido, la esquela con el perdón atravesado por el cuchillo bajo las ropas, con lo que allí mismo será enterrado a pocos metros de la casa. Allá en el campamento de Tucumán, el general se despierta de su corta siesta y de su sueño confuso. Un duelo a cuchillo entre gauchos cuyas imágenes no puede retener porque se esfuman enseguida. Al llegar la orden en el otro campamento, en el de Santo Domingo, disponen la silla para el reo al pie del algarrobo. Alguien menciona la posibilidad de un indulto o la conveniencia de aguardar una confirmación, por las dudas. El reo exige que no se haga esperar a un caballero cruzado. Suenan los 4 tiros y por ahora no habrá autonomía para Santiago del Estero. La sombra de Borges perseguirá al general los pocos años vida que la guarda. ¿Qué habrá pasado con ese perdón de cuyo emisario nunca más se supo? Pobre general, tampoco sabrá que los chasquis fueron marionetas que danzaban sujetas al hilo de un sueño. Y también hoy lo asalta el recuerdo de Borges, un 20 de junio de 1820 que agoniza en su cama de la casa paterna, en esa Buenos Aires, en la que ya no existe el gobierno central,
la provincia tiene 3 gobernadores y reina la anarquía. Obviamente que se establece, fuera del texto, se establece sobre qué pensaría Belgrano sobre Borges, porque Borges, si bien primero es fusilado, pero luego, si bien es fusilado un 1 de enero, pero después justamente llega el perdón y bueno, llega tarde, básicamente. Entonces es una anécdota bastante precisa de esos momentos. ¿Alguna apreciación que pueda hacer sobre el texto? No, ninguno. Bien. Bueno, si bien la idea es presentar, si bien la idea de presentar ¿cómo se puede decir? De presentar el texto, ¿no? La idea es saber. Si bien, por ejemplo, de este texto, se puede sacar sobre medianamente quién era o una idea o lo que a usted le parezca sobre quién es Borges o quién ha sido en su momento. Me parece que sí, muy a rasgos generales, pero Exactamente. podríamos tener como una introducción un poco más cortita para que quede como a modo de conclusión. Y el texto es bastante avanzado para alguien que recién puede estar comenzando tal vez, eh, Bien. pero se entiende. Si lo explica usted, como iba explicando a medida que iba leyendo el texto, Muy bien. con las apreciaciones personales, se entiende mejor. Si uno que recién empieza lo lee, por ahí resulta un poco más complejo interpretar el texto. Claro. Justamente porque, ¿por qué quería traer este texto a la clase? Porque si bien si uno no ha leído sobre el tema, realmente no es que no le va a llevar a atención, pero bueno, no se va a saber todo. Pero si uno le puede ir explicando un poco a la par, se puede ir avanzando un poco más avanzado tranquilamente. Si bien falta todavía algunas clases en donde vamos a ir viendo eh, los diferentes causales y los diferentes actores. Más que nada yo los quería presentar a ellos dos, que son Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges, que son las principales personas, no principales personas, pero bueno, son las personas en las cuales, ¿cómo es que lo que puedo decir? Las que llevan la idea a realizarse, básicamente. Bien, Bien, ahora, por esas dudas, sabe si Santiago del Estero, bien, para la época del texto que estamos viendo, se era independiente o dependía de quién, creo que ya lo he dicho inclusive. sí, Santiago del Estero no, todavía no lograba la independencia porque tenía distintos intentos autonomistas, Bien, eh, dependía de la gobernación de la Intendencia de Salta de Tucumán, ajá, o sea que no era autónoma todavía, sí, y eso sí lo había explicado antes de manera escueta, pero sí lo había entendido. bien. Bueno, ahora lo que sí quisiera, si es posible, permiso, voy a ver. eh, estoy ¿Qué se está viendo en la pantalla? No le estás abriendo, decir. La historia de Santiago del Estero, Pero se está viendo un perdón para Borges o YouTube. no YouTube. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver
es para hablar sobre Borges. Justamente no es un video largo, es un video corto, pero es un video bastante que lo he encontrado que me gusta porque no es seco. Entonces, para que lo veamos. Permiso, ¿no? O quiere ver las causas. Las causas podría ser mejor Bueno, para seguir con la misma línea. exactamente. Perfecto. Bueno, permiso, ¿no? Ahí lo vamos a ver. En este ¿Se, 2020, ¿se ve bien? Sí. Bueno, la provincia de Santiago del Estero cumple sus 200 años de vida. Estamos en el año del bicentenario de la autonomía provincial. Pero, ¿cuáles fueron las causas que desencadenaron dicho suceso en 1820? Desde su fundación, la ciudad de Santiago del Estero No se escucha bien. del Perú y fue durante un siglo. ¿no se escucha? No. Mm, em, a ver. ¿Y ahí? Medio, la capital de la gobernación Ahí. de Tucumán. No, muy despacito. Se decidió Porque trasladar la capital de la gobernación a la ciudad de Salta. Más Mejor. adelante, en futuros videos, veremos por qué se tomó esta decisión. Lo cierto es que Santiago perdió protagonismo en la historia, quedando sumida en la pobreza y el olvido. A fines del siglo XVIII, el rey Carlos III de España implementó muchos cambios institucionales y territoriales en sus colonias de América, conocidas como las reformas borbónicas. Como consecuencia de esto, en 1776 creó el Virreinato del Río de la Plata. Por su parte, la gobernación del Tucumán fue dividida en dos intendencias, Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán. ¿Qué cambios implementó el rey con Santiago del Estero? Ninguno. Santiago continuó subordinada a las decisiones del Cabildo de Salta y de su intendente. Creo que se equivocó, creo. Una deuda con la sociedad más tarde. Sucedida la Revolución de Mayo en 1810, surgieron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Santiago del Estero se adhirió inmediatamente y aportó más de 300 hombres formando el Batallón de Patricios Santiagueños, que más tarde se incorporó al Ejército del Norte. Y luego de las guerras por la independencia, se dispuso una nueva organización de todo el territorio. El 8 de octubre de 1814, a través de un decreto del director supremo, Gervasio Antonio de Posadas, dividió la Intendencia de Salta del Tucumán en dos nuevas jurisdicciones, la provincia de Salta y la provincia de Tucumán. Esta última con capital en la ciudad de San Miguel de Tucumán y con potestad además sobre las ciudades de Santiago del Estero y San Fernando del Valle de Catamarca. Fue así que Santiago vio una vez más frustrada su aspiración de ser capital. Teníamos un nuevo gobernador, el tucumano Bernabé Arauz, y como veremos más adelante, no tenía un amor muy especial hacia Santiago del Estero. Los santiagueños estaban descontentos y tomaron la decisión de Posada como arbitraria, ya que no fueron consultados. Todo esto provocó en ellos el surgimiento de los ideales autonomistas. A raíz de las campañas por la independencia, el comercio con el Alto Perú se vio interrumpido. Todas las artesanías y productos de origen santiagueño no tenían dónde colocarse y la economía local se vio seriamente afectada. Las familias pudientes que controlaban la economía de Santiago y el Cabildo vieron su fortuna amenazada. Sumado a eso, no había hombres que labraran las tierras y que trabajaran en talleres y estancias. Todos estaban luchando en el ejército del norte y la mano de obra escaseaba. La situación económica se agravaba cada vez más. Por otro lado, todos los tributos que la provincia de Tucumán recaudaba en Santiago del Estero no se redistribuían de manera justa y equitativa. Para ser más claro, todo lo recaudado en materia de impuestos iba a la capital tucumana. Allí se centralizaba el cobro y solo desde ahí se decidía en qué se iba a gastar. Las inversiones que el gobierno tucumano devolvía a Santiago no eran las suficientes,
o a veces eran nulas. La élite santiagueña que manejaba el cabildo se quejaba de esta situación, pero fueron siempre ignorados en sus reclamos. Esto provocó más broncas y descontento entre los ciudadanos de Santiago del Estero. Esto se va a poner feo. Mientras tanto, a nivel nacional, comenzaron los conflictos para organizar el nuevo Estado. Por un lado se encontraban los defensores del federalismo, liderados por José Gervasio Artigas, y por el otro los unitarios, que deseaban someter a las provincias del interior bajo un gobierno centralizado en Buenos Aires. ¿Por qué esa maldad? En 1815, Artigas formó la Liga Federal, o Liga de los Pueblos Libres, que defendía las autonomías provinciales, atendiendo de esta manera los reclamos de los gobernantes locales y sus habitantes. Esto era lo que querían los santiagueños. Tanto los vecinos, el clero y las autoridades del cabildo querían que sus necesidades y reclamos fueran atendidos. También deseaban terminar con su carácter de ciudad subalterna y dejar de depender de Tucumán. Todos esos anhelos de los santiagueños fueron encarnados por una persona, un hombre líder, valiente y decidido, que luchó por los derechos de su tierra, provocando 2 sublevaciones contra el gobierno tucumano. En este canal haremos un recorrido por toda la historia de Santiago del Estero. Recordar que conocer el pasado es la mejor manera de no repetirlo. Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que habla el video? En algo cortito. ¿Es una pregunta? Sí. El video, bueno, resume en síntesis las causas, los intentos de autonomía anteriores que ha tenido Santiago del Estero, de quién dependía, las causas económicas, las causas políticas y principalmente hace foco en el liderazgo de Borges o en la personificación, digamos, de él y por los intentos y la sublevación que tiene contra aquellas personas que pretendían truncar la autonomía provincial. Bueno, muy bien. Y la parte de la parte económica, que evidente, como se nota, era una parte bastante fundamental. ¿Qué es lo que dice el video? Bueno, igual no me queda muy claro si me lo puede explicar porque es bastante escueta la parte, entonces... Sí, que en la parte económica realmente la guerra hacia el norte con, bueno, con el ejército del norte, el envío de toda la fuerza de mano de obra, básicamente porque lamentablemente en esa sociedad, en ese tiempo, el varón era el que realizaba los trabajos y la mujer lamentablemente quedaba solamente en la casa. Entonces, al verse sin mano de obra, uno por la guerra y luego también el tema está en, por ejemplo, la parte de que no había una redistribución económica de los impuestos, que solamente se quedaban con toda la plata que se les mandaba de Santiago hacia Tucumán y que no había, no avance, de decirlo como avance, pero no había ninguna mejoría gracias a los impuestos que ellos pagaban y justamente pagaban y no veían ningún avance, mientras la otra ciudad se continuaba avanzando. Entonces, justamente las familias más acaudaladas comienzan a sentir, les picaba el cuerpo, no, por no decir otra cosa, pero es como que no les gustaba la situación. Por lo tanto, luego se canaliza por los movimientos independentistas de Borges, aproximadamente. Si no me equivoco, permiso. Esperen que soy bastante malo con esto. Bueno, no, pantalla, no, perdón para Borges, no. Esta. Está compartida. ¿Qué es lo que ves vos
de la pantalla. Una estatua Ah, bien. ¿Qué estatua de quién es? La acabamos de ver. de Borges. Ah, bien, 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 bien. Entonces, permiso, ¿no? Bien, y bueno, ahora, para cerrar, básicamente, qué es lo que tiene entendido de de toda la clase de hoy? ¿Qué es lo que tengo entendido? Sí, medianamente, como para una introducción. Bueno, más allá de los conceptos claves que entiendo que a medida del texto usted me puede ir explicando, que me facilitan obviamente la lectura y la interpretación, eh, conocer, digamos, las personalidades destacadas que han logrado la autonomía de la provincia, entender la diferencia entre el unitarismo, el federalismo que había, la puja por la liberación de distintas provincias, no solamente de la santiagueña, sino también de otras que favorecen a su vez nuestra propia autonomía provincial, conocer personajes o personalidades destacadas como Juan Francisco Borges, Juan Felipe Ibarra, que muchas veces o en la actualidad se los tienen bastante olvidados porque no se hace hincapié realmente o no se conoce el origen del nombre de nuestra provincia, que si bien, bueno, no ha sobrevolado a lo largo de la clase, quienes sabemos o quienes podemos tener una noción bastante general de eso, eh, se lo transmite, pero hay gente que todavía no lo conoce, que son ciudadanos santiagueños, y que desconocen del origen, de la historia de la provincia, pero a rasgos generales me parece una explicación bastante clara, empezando por el concepto de autonomía, siguiendo por las causas también políticas y económicas que me parecen muy importantes, eh, los intentos de autonomía, porque eh, se entiende que en la primera, no solamente Santiago del Estero ha logrado sola su propia autonomía, sino también por influencia de otras provincias, como decía al principio, y me parece importante destacar el tema del último video que hemos visto, en donde se explica muchísimo mejor lo que usted intentaba explicar en el texto, que era como una conversación bastante informal, pero en el video queda muchísimo mejor explicado. Bien, bueno, me alegro. Nos vemos en la siguiente clase. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Ahí dejado de...